Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y nos acompaña a esta hora el doctor Francisco Pérez, él es subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Después pues de 3 años aproximadamente el COVID-19, para percepción de muchos aquí en nuestro país, parece haber terminado. Parece ya que para algunos se ha convertido en una endemia. Sin embargo, como usted sabe, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado su finalización y muy al contrario, la Organización Panamericana de la Salud ha informado pues este aumento de infecciones que se ha registrado en la región en los últimos días. Doctor, cuéntenos un poco pues cuál es la situación que se vive en el país y sobre la presencia de estas subvariantes que han sido detectadas. Sí, bueno, como bien lo dice, nosotros aún no terminamos la pandemia. La pandemia solo se puede terminar a través del decreto de la Organización Mundial de la Salud, y en el Ecuador hemos pasado de un proceso de transmisión rápida a un proceso de transmisión lenta, ¿no? En estos momentos nosotros, junto con el COVID, tenemos circulando otros virus respiratorios que generalmente aparecen o solían aparecer durante la etapa invernal, el inicio de la etapa invernal clásicamente. Con la pandemia, un poco el COVID ocupó estos lugares y no habíamos visto un aumento de casos de infecciones respiratorias, por ejemplo, en los niños en los 2 últimos años, pero en este año sí que lo estamos viendo y estamos en medio de el repunte de los casos de enfermedades respiratorias agudas, virales sobre todo, en el Ecuador, en términos generales en todas las provincias, sobre todo de virus sincicial respiratorio y de virus de la influenza, ¿no? Estos son los virus que han aumentado la circulación, pero también seguimos teniendo COVID y también hemos aumentado moderadamente o discretamente los casos de COVID, toda vez que, como sabemos, el COVID, o como se preveía anteriormente, el COVID va a tener también un comportamiento estacional, ¿no? Venimos de tener siempre tasas hacia la baja, y en esta última semana hemos tenido un ligero repunte de alrededor de 500 casos, 600 casos de COVID en esta semana. Entonces, todavía no ha pasado la infección. Ventajosamente, estas infecciones de COVID son infecciones leves, no han necesitado que se activen todavía los sistemas de salud ni los servicios de salud, es decir, la ocupación de camas todavía sigue siendo baja. Sin embargo, tenemos las alertas de que eventualmente puedan aumentar los casos de infecciones respiratorias, pero sobre todo en niños y en algunos casos por la influenza, ¿no? Normalmente la influenza, antes de que llegue el COVID, era la enfermedad que más vigilábamos por las características que tiene, y ahora estamos vigilando 3 virus al mismo tiempo. Y lo más importante obviamente es prevenir que no se vaya a haber pues problemas en el sistema de salud, definitivamente. ¿Cómo controlar un poco el tema de estos contagios? Como usted lo dice, no solamente es el COVID-19, sino que también pues hay otros virus que se encuentran circulando al momento, al mismo tiempo. En el caso del COVID-19 sí preocupa algo, doctor, y es que la única pues manera de determinar el número de casos positivos es a través de las pruebas que se puedan realizar los ciudadanos, y eso siempre fue un punto débil en nuestro país. Sin embargo, ahora puede ser incluso mucho mayor, mucho más complejo, porque primero mucha gente ya no, como lo dije yo al inicio de esta entrevista, ya considera que no hay el virus, y cuando uno sale se puede percatar de esto. La gente está ya completamente relajada, incluso en lugares donde hay muchas personas pues no se cuidan en lo absoluto, y
Y obviamente al darse esto no hay pues el interés de hacerse las pruebas respectivas, ya lo toman simplemente como un resfriado, o no tienen tal vez el dinero porque las pruebas, no las rápidas, sino las PCR, como usted sabe, son costosas. ¿Cómo se puede hacer para tener una certeza y que no hayan pues esos datos ocultos en cuanto al número de casos que se están presentando en nuestro país por contagios de COVID-19? Bueno, es verdad que ha disminuido la demanda de pruebas, toda vez que cuando sale una prueba positiva, cuando sale una prueba positiva se necesita aislamiento para evitar el contagio de más personas. Exacto. Esto impide un poco que las personas se hagan la prueba, no quiere decir que no se las realice. El Ministerio de Salud tiene distribuidas alrededor de 180,000 pruebas en todo el territorio nacional. Casi 2,000 centros de salud realizan pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno, dependiendo de su utilización, son pruebas diagnósticas que están comprobadas y certificadas su idoneidad, es decir, son pruebas que nosotros las adquirimos a través de la Organización Mundial de la Salud, es decir, tienen todas las garantías necesarias para decir que son pruebas diagnósticas adecuadas y están disponibles para todas las personas. Es verdad que ha habido una disminución en la demanda de estas pruebas, pero nosotros mantenemos este proceso, ¿no? Llamamos a la ciudadanía que se puedan realizar las pruebas cuando tengan algún problema respiratorio o cuando sospechen de una infección por COVID, pero sobre todo llamamos a las personas que terminen los esquemas y que completen sus esquemas de vacunación. Nosotros tenemos Siga adelante. Sí, continúe. Justamente sobre eso le quería preguntar, sobre esta estrategia que tiene el Ministerio de Salud que lleva adelante para hacer frente, para evitar la propagación del virus. Eso que usted acaba de mencionar, el tema de la vacunación. Seguimos con campañas, seguimos de alguna manera pues comunicando, informando a la gente que siga con todas las vacunas que necesita, porque mucha gente se ha quedado solamente con la dosis completa de las 2 vacunas, pero no tiene ni el refuerzo, ni el tercer refuerzo y mucho menos el cuarto. Efectivamente, precisamente nosotros, el primer refuerzo, que es la tercera dosis, es obligatoria la utilización de esta tercera dosis y tienen que ponerse todas las personas mayores de 12 años. Justo en el grupo entre 12 y 30 años de edad es en el grupo que más problemas hemos tenido para vacunar esta vacuna de refuerzo, y de alguna forma son las personas que llevan la enfermedad hacia la casa, no están en el colegio, están en las universidades o están trabajando y suelen llevar la enfermedad a la casa. Y esto es lo que nosotros queremos que no ocurra, ¿no? Nuestras vacunas, hemos hecho un estudio de efectividad. Las personas que tienen 3 vacunas tienen menor riesgo de enfermarse gravemente y de morir que las personas que no las tienen. Entonces, las vacunas están disponibles también en todos los centros de salud del país. Y nosotros hacemos un llamado a la comunidad a que precisamente estamos a puertas del periodo invernal. Sabemos que durante este periodo hay un aumento de las enfermedades respiratorias y precisamente por eso ponemos a disposición tanto las vacunas de COVID como las vacunas de influenza. Influenza también es importantísimo poder disminuir el contagio. Hemos tenido ya un repunte de casos de influenza y precisamente nosotros queremos que la población, sobre todo la población con mayor riesgo, se vacune y evitar complicaciones y evitar la saturación del Sistema Nacional de Salud, que luego trae complicaciones no solo para las enfermedades respiratorias, sino para los otros tipos de enfermedades que al estar colapsado el sistema de salud, pues no permite un correcto desenvolvimiento de las otras enfermedades. Además, claro. Tratamientos. Además hay que tomar en cuenta que ya se acerca, pues estamos en una época festiva, vienen fiestas de Quito, luego pues Navidad, fin de año, usted sabe, reuniones, fiestas, etcétera. Obviamente lo mejor es prevenir, vacunarse contra la influenza, también contra el COVID-19. Le quiero hacer, para ya terminar este tema específicamente de las enfermedades respiratorias, las infecciones respiratorias, ¿se puede uno aplicarse una quinta vacuna? Esto se está dando en algunos países, pero aquí en Ecuador pues ya nos quedamos con esta cuarta vacuna que vendría a ser pues el segundo refuerzo. ¿Qué pasa con una quinta vacuna? ¿Es posible hacerse? ¿No está todavía determinado qué tan importante podría ser aplicarse, sobre todo para las personas que de la tercera edad o que tienen algún tipo de complicaciones?
Bueno, en este momento no está recomendada la quinta dosis de vacuna. Se está evaluando precisamente a qué personas se debería vacunar con tal vez una quinta dosis. Seguramente van a ser poblaciones específicas, como por ejemplo los adultos mayores o las personas que tienen alguna enfermedad crónica, porque no parece ser necesario que se tenga una vacuna, que realizar un refuerzo masivo de las personas, ¿no? Después del primer refuerzo. En este momento no tenemos comunicación con el doctor Francisco Pérez. Nos estaba comentando un poco acerca de la quinta vacuna. Yo le había consultado si es posible pues ponerse este tercer refuerzo, porque ya se lo está haciendo en otros países más. Vacunar a las personas. Ahí lo hemos recuperado, doctor. Habíamos perdido en algún momento pues el audio con usted. Cuéntenos un poquito lo que nos estaba diciendo. Bueno, les decía que efectivamente nosotros todavía no se decide la quinta vacuna, okay, o la tercera dosis. Que esto es un proceso que nosotros tenemos que analizar, irlo evaluando, sobre todo por a quién o a qué grupos vamos a vacunar. Al parecer no es necesario vacunar con un tercer refuerzo a toda la población, y seguramente este refuerzo será un refuerzo estacional o a su vez un refuerzo para personas que tengan algún tipo de comorbilidad o mayor riesgo de fallecer si les da nuevamente COVID. Entonces, eso estamos nosotros evaluando. Seguramente también nos tocará evaluar el tipo de vacuna que vamos a utilizar. Hemos estado trabajando en conseguir vacuna bivalente, por ejemplo, que es una nueva tecnología de vacuna, y conforme nosotros tengamos los resultados de estas negociaciones y de estas decisiones, pues iremos comunicando oportunamente. Estaremos en todo caso atentos a esto de la quinta vacuna, a ver si es pues necesario aplicarse este tercer refuerzo. Doctor, y antes de finalizar, quiero conocer un poco acerca del tema de este caso que ha sido reportado de un niño con sarampión en Ibarra. Se ha activado el protocolo epidemiológico. Cuéntenos un poco qué significa esto, qué es lo que involucra y qué se está haciendo. Bueno, efectivamente hemos tenido un caso de sarampión en la ciudad de Ibarra. Se ha diagnosticado el viernes anterior, y a partir del día sábado nosotros hemos trabajado en territorio para poder hacer las acciones que demanda el caso, ¿no? Y estas acciones son unas acciones que son bastante complejas, y es una cosa seria lo que acaba de ocurrir. Nosotros no hemos tenido casos de sarampión desde hace 12 años. En el 2012 fue la última vez que tuvimos un caso de sarampión importado. Es decir, este caso de sarampión se lo controló más o menos como lo estamos haciendo nosotros ahora. Sin embargo, es un proceso largo y que requiere muchas actividades. Lo que nosotros primero hemos hecho es realizar el cerco epidemiológico. Hemos determinado cuáles son las personas que han estado en contacto con esta persona que dio positivo. Después de esto nos hemos trasladado hacia los domicilios de estas personas, hemos hecho pruebas, hemos hecho rastreos de contactos, y hemos visitado hasta el día de ayer, más de 1,400 casas para poder hacer las labores de contención. ¿Qué es lo que implica que exista un caso de sarampión en el país? El Ecuador es un país que ha certificado la eliminación del sarampión, y precisamente por esto tenemos un esfuerzo extra que hacer, ¿no? Y este esfuerzo es realizar una vacunación indiscriminada, así es como se llama, una vacunación indiscriminada a las personas entre 6 meses y 11 años de edad. ¿Por qué entre 6 meses y 11 años de edad? Pues estos niños son aquellos niños que no recibieron el refuerzo hace 12 años, que también se hizo una campaña de vacunación indiscriminada. Entonces, hace 12 años, que fue la última vez que tuvimos un caso, se hizo esta campaña de vacunación indiscriminada. Entonces, a todos los que no entraron, a los que nacieron a partir del 2012, pues no han tenido esta vacunación. Lo que hacemos es completar los esquemas si no tiene el esquema completo, o dar un refuerzo en el caso de que tenga el esquema completo. Esto es para todos los niños. Es necesario superar el 95% de la población vacunada, y con esto nosotros asegurar que se puede neutralizar el contagio y que no vamos a tener más casos. ¿Cuál es el problema del sarampión? Que hasta ahora el sarampión es el virus que más rápidamente se contagia. Es altamente contagioso. Es altamente contagioso, es el virus que sabemos que hasta ahora es el más contagioso del mundo, y además cuando
se complica, sobre todo en enfermedades muy tempranas, puede producir la muerte, y esto es lo que no queremos que ocurra. Doctor, entonces, ya inició este proceso de vacunación que se va a hacer de forma indiscriminada. ¿Cómo se lo va a manejar? Definitivamente nosotros empezamos el día sábado en la mañana, se ha trabajado el sábado y domingo en la vacunación indiscriminada de las áreas circundantes a la vivienda del paciente, y ahora estamos trabajando ya con las escuelas y colegios para poder trabajar con ellos todos los temas de vacunación. Ahora, se requieren 2 vacunas, ¿cierto? Hay una y usted dice que también debe haber una de refuerzo. ¿A qué edades es lo que se recomienda aplicar estas vacunas? Bueno, el esquema positivo, el esquema regular que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud Pública, empieza la vacunación a partir del año de edad y son 2 dosis, ¿no? Efectivamente, si las personas que ya han accedido a este esquema, pues recibirán un refuerzo, y las que no, pues se completará el esquema de vacunación. Pero, como digo, la vacunación va a ser indiscriminada, no importa que tenga la persona ya el esquema completo, igual se le va a aplicar. Igual se va a aplicar. Igual se va a aplicar una dosis, porque lo que queremos es asegurarnos que las personas estén protegidas contra el sarampión y evitar la diseminación del virus. Sin lugar a dudas, es un tema del que estaremos pendientes. Esperamos que se realice pues esta vacunación, esta campaña, también para advertir a los padres de familia que deben estar muy atentos también a los síntomas que presenta este virus. Que le ruego, por favor, ya para finalizar esta entrevista, nos comente un poco sobre esto, para que pues quienes nos escuchan sepan y estén atentos a cualquier síntoma que puedan presentar sus hijos. Bueno, básicamente las principales medidas o los principales síntomas que llaman la atención es la fiebre, la alza térmica, acompañada de una erupción. Esta erupción son unas manchas de color rojizo, a veces blanquecino, que no tienen o que no se hacen ampolla. Esto es importantísimo, es una enfermedad no vesicular. Entonces, al ser una enfermedad no vesicular, no se va a llenar de líquido la ampolla y va más bien a mantenerse así como unas elevaciones rojizas. Esto es el signo característico. Puede haber algo de diarrea, puede haber ojos rojos, malestar general, temperatura alta, pero sobre todo el exantema que se produce, y por eso nosotros las conocemos a las enfermedades similares al sarampión como enfermedades eruptivas no vesiculares. Entonces, si tiene cualquier sintomatología, tiene que acudir al centro de salud. En el centro de salud les podemos hacer las pruebas, en el centro de salud les podemos generar todos los procesos necesarios, tenemos pruebas necesarias, tenemos las vacunas necesarias, y ante cualquier sintomatología acudir al centro de salud. A tomar esto en cuenta para evitar cualquier complicación. Le quiero agradecer al doctor Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública, por habernos acompañado en este espacio, doctor. Ok, muy amable, muchas gracias, un gusto. Muy buenas tardes.